bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y estoy aquí para haceros el resumen de lecturas del mes que ha pasado, que en este caso es el mes de noviembre de 2015. En noviembre he estado leyendo La pequeña arpía de María José Rodríguez Blanco y José María Muntaner Rodríguez, un libro que me envió Círculo Rojo y del cual tengo muchísimo que decir, porque vamos a ver. La historia en sí del libro no está mal. Es un libro muy finito, como podéis ver, con una portada muy inquietante, que por cierto a mí me recuerda muchísimo a Nina Dobrev. Y bueno, la historia del libro en sí no está mal, porque nos habla de una niña que es fantasma, que se le aparece a un hombre de nuestra época actual y que le cuenta su historia. La niña está relacionada con una gran mansión y esta niña es una especie de vidente y en su historia le cuenta todo eso, que ella tenía visiones y que a raíz de eso pasaron una serie de cosas. Con la aparición de esta niña a este hombre, que por cierto no tiene nombre, ese hombre no tiene nombre, pues la niña influye en la vida de él y hace que haga una serie de cosas y pasan una serie de cosas. La historia en sí no está mal, lo que pasa que es que el libro tiene muchos fallos. Para empezar, tiene el fallo de que aquí detrás te dice que es una niña, que es una bruja y es un druida. Pero cuando tú lees la historia, no es ni una bruja ni es un druida. No es una bruja porque no practica la brujería y no es un druida porque no es un sacerdote de la religión celta. Es una vidente porque tiene visiones y ve el futuro y sabe cosas que van a pasar. Luego también tiene una peculiaridad que, bueno, es como una historia de misterio y un poco sobrenatural, pero a la misma vez meten humor, pero no está bien conseguido porque el personaje del hombre es el que muestra ese humor. Cada vez que la niña le está contando su historia, él hace comentarios que supuestamente son graciosos, pero no está bien conseguido y no tiene gracia. A mí es que me estaban dando ganas de pegarle 2 tortas al tío cada vez que le comentaba y le respondía cuando la historia estaba siendo interesante y él le respondía con tonterías y me daban ganas de pegarle 2 tortas. Eso no me gustó nada. Pero el gran fallo del libro es que no está corregido. Círculo Rojo es una editorial donde tú, si quieres publicar un libro, preparas tu libro y le das un dinero a Círculo Rojo y te lo publican. Entonces estas personas han entregado este libro sin corregir. Y la verdad es que me da pena porque la historia tampoco está tan mal, pero si estuviera corregido sería muy diferente. Y tiene faltas gravísimas. Faltas gravísimas. No solo tiene faltas de ortografía, es que tiene faltas de concordancia de todo tipo. En cuanto a género, en cuanto a tiempos verbales, en cuanto a plurales. Hay frases que están en pasado y de pronto hay un verbo en presente. Hay barbaridades, faltan nexos. Hay barbaridades dentro de las frases porque se han equivocado con la palabra, que ya os puse el ejemplo en un weekly blog, pero lo voy a contar otra vez para los que no veáis los weeklies. Por ejemplo, hay una frase que yo me quedé porque decía que a alguien se le habían puesto los sentimientos a flor de hotel. En vez de decir a flor de piel, se habían equivocado y eso estaba ahí porque no lo han corregido. Y era una frase que decía algo así como, y Susi dijo, me has hecho el hombre más feliz sobre la tierra. Cuando debería haber dicho, me has hecho la mujer más feliz sobre la tierra. Entonces cuando tú leías estas cosas tú decías, pero madre mía, pero ¿cómo han entregado estos círculos rojos? Y faltas, faltas y faltas y faltas y faltas y faltas. Y bueno, ya sé que estas personas seguramente eran principiantes y todo eso, pero tomadlo como un ejemplo de que si vais a autopublicar, por ejemplo en Círculo Rojo, tenéis que currároslos muy bien, porque la gente va a leer este libro. Y tanto este libro como uno que vosotros publiquéis, la gente lo va a leer. Y entonces, ¿qué va a pensar de vosotros si tiene esa gran cantidad de faltas de ortografía? Es que no os van a tomar en serio, lo van a ver fatal y no puede ser. Entonces, lo dicho, el libro no está mal, la historia no está mal. A mí, de hecho, la historia me gustó, pero tiene esa gran cantidad de faltas que es una bestialidad tras otra. ¿Qué le vamos a hacer? El siguiente libro que leí fue Cuentos de otro mundo, de Ángel Olgoso. Este es un libro que compré por 99 céntimos, creo que fue, en Amazon para el Kindle.
Y es un libro que es muy peculiar, me ha gustado mucho, pero es muy peculiar, está lleno de ironía, es un libro de relatos. La primera parte y la última son relatos que no ocupan más que una página. Después, en la segunda parte, ya encontramos relatos más largos, aunque tampoco excesivamente largos, y muy interesantes. A ver, tienen en común tanto los cortos como los largos, que, a ver, es que yo nunca había leído nada igual. Son relatos llenos de ironía. Y relatos, la verdad es que el autor debe ser muy culto y es que eso, encuentras muchísima cultura en estos relatos, encuentras un montón de información sobre historias, sobre personajes históricos, sobre lugares, etcétera. Y lo que tienen en común todos es que el final es muy peculiar. El final es como un zas en toda la boca, es súper irónico. Una persona que odiaba mucho algo, pues muere de una manera muy irónica que tiene que ver con eso que tanto odia o cosas así. Es que es muy difícil de explicarlo, tenéis que leer, pero la verdad es que yo cada vez que terminaba una historia me quedaba como en shock, ¿sabéis? Porque es que el autor, yo decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede hacer un montón de historias? Porque imaginaos que algunas tenían una página solo o menos, eran cortísimas. Y era ironía pura y un zas en toda la boca, una detrás de otra. Que yo estaba deseando leer el final constantemente para ver qué es lo que iba a pasar. De hecho, cuando terminé este libro, metí en mi lista de deseos de Amazon todos los de este autor, porque quería ver si los demás son iguales. Es que, no sé, nunca había leído una cosa igual. Además de que, sobre todo las historias largas eran súper interesantes. Bueno, que me ha gustado. Tardé en leerlo porque eran tantas historias, tantas y eso, pero me ha gustado mucho, es muy interesante y quiero conocer más de este autor. El siguiente que leí también lo conseguí en Amazon a un precio muy bajo para el Kindle y es El entierro de las ratas de Bram Stoker. A ver, este es un libro que debió escribirse a finales del siglo XIX o principios del XX. No he encontrado exactamente la fecha, pero claro, Bram Stoker vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, pues, debió escribirse en esa época. Es un libro que es cortito y nos habla de la historia de un hombre que va a una zona de la periferia de París en aquella época, supongo que sería finales del siglo XIX, y en esa zona de la periferia había como un basurero, había un montón de gente que eran traperos que se encargaban de rebuscar en esa basura cosas que podían vender o que podían aprovechar, y había un montón de ladrones, delincuentes, asesinos, gente que había participado en guerras, en revoluciones y que ahora constituían la miseria de París y la casta más baja, digamos, y que eran asesinos. Y bueno, él se adentra en ese sitio, es un extranjero, un turista, digamos, y se adentra en ese sitio y la verdad es que cuando cae la noche lo pasa un montón de mal, pues porque quieren deshacerse de él y quedarse con las riquezas que él tiene. Y entonces al principio de la historia te explica cómo es aquel lugar, hay muchas ratas y todo eso, por eso es el entierro de las ratas, porque cuando muere alguien se lo comen las ratas, literalmente. Y luego la mayor parte del relato te cuenta cómo escapa de allí. Y es trepidante, es completamente trepidante. A ver, Bram Stoker escribe muy bien y aunque no sea un relato de miedo, no es un relato gótico para nada, pero me apetecía seguir leyendo y leyendo y leyendo de una manera frenética porque está muy 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 bien escrito y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Y el último libro que leí en noviembre fue Historias de miedo de Angela Sommer-Bodenburg, que es la misma autora de los libros del pequeño vampiro, que ya sabéis que es una saga larguísima que leímos los niños de los 80 y los 90. Bueno, este libro lo encontré de segunda mano. Ya hay personas que me habéis dicho que os interesaba conseguirlo y lo podéis conseguir de segunda mano o de una biblioteca. Pero la verdad es que es un libro de historias de miedo, es la época del año que yo pienso que es perfecta para leer cosas relacionadas con historias de miedo y ya sabéis que me encantan este tipo de libros. Y aunque sea infantil, no me importa porque Angela Sommer-Bodenburg forma parte de mi infancia y además escribe muy bien. Y el libro cuenta la historia de un niño que se llama Florian y que está lesionado
tiene un problema en la pierna y tiene que permanecer en cama hasta que se le cure. No se puede mover, no se puede levantar y entonces se aburre muchísimo. ¿Y qué es lo que hace? Pues le pide a todas las personas de a su alrededor, a sus padres, su abuela, el médico, todo el que encuentra, le pide que le cuente una historia de miedo. Y eso es, y cada capítulo es una de las historias de miedo que le cuenta a alguien y también algunas que él mismo crea. Son historias de miedo que son de corte clásico, de terror clásico, estilo centroeuropeo y tal, vampiros, hombres lobo y ese tipo de cosas. Y sobre todo, fantasmas. Hay muchas que son de fantasmas. Están muy bien, a mí me han encantado. Aunque sea un libro infantil, son historias chulísimas. Si tenéis la oportunidad de conseguirlo para vuestros hijos o incluso para vosotros mismos, si os gusta mucho Angela Sommer Bodenburg, igual que me pasa a mí, pues es un libro fantástico para vuestra colección y es muy bonito. Me lo leí en un día porque claro, es que es un libro infantil. Ya podéis ver que es un libro infantil, la letra no es demasiado pequeña y yo estaba malita y lo disfruté un montón en mi sofá ahí con mi mantita y os lo recomiendo mucho. Yo lo he disfrutado muchísimo y me ha gustado un montón. Y bueno, pues estas han sido mis lecturas del mes de noviembre. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os haya dado buenas ideas de cosas que podéis tanto leer como buscar si sois buscadores de tesoros literarios igual que yo. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Por favor, es que te quiero contar tantas cosas que no soy capaz.